Vamos a hablar entonces en este módulo, vamos a hablar del bullying, vamos a tratar el tema del bullying, que como ustedes bien saben es un tema que ha ido creciendo a través de los medios de comunicación y también dentro de la lógica escolar debido al aumento exponencial que hay de este tipo de casos. Me gustaría escucharle y saber qué se imaginan cuando escuchamos hablar de bullying. El, ac- el acoso persistente a una persona. Acoso persistente de una persona, ¿cierto? Básicamente eso es lo que manejamos como concepto en educación, es la idea del acoso, es decir, no es una situación de un día o de un rato, sino que es una situación de maltrato que se sostiene en el tiempo, en un lapso, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, ese es un requisito importante para empezar a determinar cuando hay alguna situación de bullying. ¿Qué factor es el que determina que una persona está siendo acosada? ¿Cuándo podemos definir que una persona está en presencia del bullying? Esto antes de que empecemos a ver el tema más en profundidad. Muchas veces lo presentan en los niños como que se ponen un poco más retraídos, no quieren hacer algún tipo de actividades Ya, o no congeniar con ese par que de ya, repente ya. Pero esos son los síntomas, Paola. Mire, la idea es la Cambian su siguiente. conducta. Sí, pero esos son síntomas. La pregunta es, ¿cuándo usted traza una línea y dice, esto es una conducta disruptiva y esto otro responde ya a un acoso permanente? ¿Dónde está la línea ahí? ¿Quién marca esa diferencia? ¿O qué elemento marca la diferencia? Hay un factor central que marca la diferencia. En la clase de hoy día vamos a dar respuesta a esta pregunta, ¿ya? Es decir, vamos a intentar determinar cuál es el factor que nos permite a los educadores, o cuáles son los factores que nos permiten a los educadores eh, considerar la posibilidad que estamos en presencia de algún tipo de actividad de matonaje o de bullying, como lo definió por allá por los años 70 un autor. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente, esa es la lógica. Para introducir el tema, les voy a presentar un PPT, ¿ya? Eh, que tengo acá preparado para ustedes con mucho cariño, sobre precisamente esta temática, po, el bullying. Déjenme encontrarlo primero porque la verdad es que el profesor es un poquito lento con este tipo de cosas, ¿ya? Y ahí sí, acá. Bien. Tenemos entonces la idea del bullying. Vamos a introducir esta idea del bullying en Chile, ¿ya? Antes de ir un poco más a la, a la lógica, un poco al desarrollo histórico de esto, quiero llegar a mostrarles algunas ideas que son como muy importantes y el por qué existe un módulo referido a este tema, ¿ya? Que no deja de ser, como les digo, muy significativo. ¿Qué es el bullying? Bueno, la Organización Mundial de la Salud
ha definido el bullying o acoso escolar como toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor y o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Esto está definido así, ¿cierto? En Ginebra y la traducción es de Buenos Aires, Argentina, del año 2018. Les voy a repetir la pregunta que hice en un principio. ¿Qué elemento nos sitúa, nos señala que estamos en presencia de una situación de bullying? La salud mental que sufre la persona. Exactamente, la salud de la persona que se ve afectada es el alumno o el grupo de alumnos que están sometidos a este acoso, ¿cierto? Que están sintiendo estos síntomas, temor, daño, tristeza, y que lo definen así, ¿sí? Producto del maltrato al cual están haciendo, del cual están haciendo víctimas, ¿ya? Entonces, ahora es interesante señalar que el bullying es visto también por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud a nivel mundial, ¿ya? No es un fenómeno que se genere en un solo país o en una sola sociedad, sino que es un fenómeno que se da de manera muy, muy generalizada y evidentemente que podemos definirlo casi como una pandemia en palabras de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Habitualmente se considera que la violencia escolar o las situaciones de violencia dentro de la escuela tienden a ser normales, es decir, se normaliza el hecho de que las relaciones de violencia entre pares dentro del colegio se desarrollen de esa forma y normalmente se les baja el perfil, se les quita importancia, ¿ya? Eh, en este sentido, es muy importante que las sociedades educativas, que los colegios, que los educadores, en este caso que ustedes que van a trabajar con niños de primera infancia o de la etapa todavía prácticamente preescolar, comprendan que no se puede normalizar la violencia. Y es muy importante generar mecanismos de prevención de este tipo de situaciones. ¿Ya? Eh, esta situación es particularmente grave en la educación secundaria, obviamente, porque hay un tema de acceso a elementos para causar daño que potencialmente son más grandes, ¿cierto? Cuando los alumnos son también más grandes. Un viejo dicho, ¿cierto? Muy antiguo. Hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Y en este caso el tema del bullying sigue esa lógica de que de una u otra manera, ¿cierto? El tener alumnos de mayor envergadura física, de mayor edad, también va a generar, evidentemente, que las situaciones de acoso, que las situaciones de maltrato hacia los compañeros también sean potencialmente más graves de lo que, de lo que hemos ido, de lo que se ve entre los niños más chicos. Sin embargo, no son menos importantes, ¿eh? ¿Por qué motivo? Porque hay que tener conciencia que el maltrato genera huellas, y genera huellas psicológicas que son bastante complejas de borrar. Y desde este punto de vista, y de manera muy contundente, hay que asimilar, hay que definir, hay que entender que la primera infancia, que el primer colegio, que el primer espacio educativo al cual asiste un niño,
de una u otra manera va a marcar en buena medida su derrotero como escolar a lo largo de su vida. Y eso obviamente tener una experiencia negativa, tener una experiencia de maltrato por parte de sus pares o por parte de quien sea la comunidad escolar, obviamente que va a marcar a esta persona y que esas huellas potencialmente en el tiempo van a ser bastante complejas de borrar o situaciones bastante complejas de superar. Para darnos cuenta de la importancia que este tema tiene, les doy este dato. En Chile, entre el año 2020 y el 2021, según tribunales de justicia, se denunciaron 5.934 casos graves de bullying. Este dato está aportado el día 10 de abril del 2021. ¿Ya? 5.934 casos. Ahora, lo grave de este dato es que significa que al año, en un año, los casos de bullying en Chile crecieron más de un 30, casi un 40%. Esto según una ONG internacional, una organización no gubernamental internacional que está vinculada a la Organización Mundial de la Salud, que se llama No Más Bullying, que está haciendo investigaciones sobre este tipo de temas a nivel global, ya que de una u otra manera el tema del bullying, contrariamente a lo que uno se imagina, es un tema bastante poco estudiado. ¿Ya? Ahí está la ONG, Bullying Sin Fronteras se llama. ¿Ya? Según esta ONG, en Chile aumentó en un 40% las denuncias de maltrato físico y psicológico en colegios públicos y privados. Y se pasó de 3.760 casos a 5.934 casos. Es decir, este tema es un tema que cruza la brecha socioeconómica y se da eh, en los niveles más bajos en términos socioeconómicos y también en los niveles más altos. ¿Ya? Llama mucho la atención y si usted lo, lo piensa desde muchos puntos de vista, perdón, eh, llama mucho la atención que hayan tan pocas investigaciones educativas sobre este tema, ¿ya? Eh, y de hecho el concepto es un concepto que hoy día se utiliza como casi broma, ¿cierto? Muchas veces vamos a escuchar que la gente dice, jugando de una u otra manera, ¿cierto? Dice, me estás haciendo bullying. ¿Ah? Y uno dice, jaja, ¿cierto? Y uno entiende lo que están tratando de decirle, ¿cierto? Esta idea de que estamos haciendo mofa o burla de alguien. Y la verdad es que el tema es bastante grave, es bastante complejo desde muchos puntos de vista, que esperamos ir abordando, ¿cierto?, a lo largo de estas 4 horas de este módulo que tenemos. De una u otra manera, el hecho de utilizar el término bullying como sinónimo de broma muchas veces, como sinónimo de un juego y coloquialmente tirarlo como una situación menos importante, genera una distorsión, porque genera la distorsión que el problema no es tan grande, que el problema no es tan grave, que el problema es algo que vemos a través de la televisión. ¿Ah? Nos enteramos de casos de bullying cuando vemos a algún adolescente por ahí que se ha suicidado o cuando vemos alguna situación de pelea escolar en la calle eventualmente. Pero la verdad es que el problema es bastante más grande y más grave en términos de que afecta a una enorme cantidad de niños. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla, que en Chile haya 5.934 denuncias en tribunales, estamos hablando de casos graves. Estamos hablando de una situación extraordinariamente compleja, que no se puede minimizar
y de la que mucho menos se puede utilizar el término para hacer una broma, digamos. Esto no tiene nada de gracioso para la gente que trabajamos en educación. Esto es un tema extraordinariamente serio, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo creo que hay que asumirlo. Sole, la escucho. Profe, le quería hacer una consulta. ¿Qué gatilló en los jóvenes, digamos así, para que hubiera un aumento de estas cifras de bullying? ¿Qué factor le gatilló a los jóvenes? Porque si usted ve, eso no existía, o sea, se existía muy bajo. ¿Por qué llegó a la conducta de los jóvenes a hacer esto? Mire, en términos bien concretos, las investigaciones no han ahondado en ese tema, porque un poquito más adelante le voy a mostrar otra presentación que tengo que vamos a ver en la clase de hoy. Se asume que la violencia en educación es un tema que se ha ido imponiendo de manera casi natural desde el mundo adulto. Es decir, desde tiempos muy remotos, desde la época de los griegos y de los romanos y en la Edad Media, que el mundo adulto ha impulsado la lógica que la enseñanza implica un grado de violencia hacia el menor. Entonces, una de las lógicas que hay es que el ser humano tiende a imitar conductas. Por lo tanto, se tiende a ser abusivo en la medida de lo posible, como diría la expresidenta de la República, ¿ya? Es decir, se imita esta conducta del mundo adulto, los niños la imitan y cumplen este rol de abusador frente al que perciben como una persona más desprovista. Esa es como una de las explicaciones que hay, ¿ya? A mí me da la impresión que hay otros elementos de juicio que son bastante importantes de considerar. Entre otros, tenemos una sociedad que está marcada por el individualismo, una sociedad en que los proyectos colectivos sociales tienden a desaparecer. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces comprendemos que el individualismo y el sálvese como pueda es la consigna en muchos aspectos, ¿ya? Y desde este punto de vista, este individualismo se trasunta a los niños más chicos. La idea de que en la escuela le llevo a mi hijo para que es mi hijo, ¿cierto? Marque un espacio, marque un territorio y se preocupe de él. Y ese es el discurso de los papás muchas veces, ¿cierto? No construimos sociedad, no vemos en el otro un apoyo o un amigo o un igual que merece respeto, sino que vemos en el otro a alguien de quien eventualmente me tengo que defender. Ahora, si me dicen que tengo que defenderme de alguien y noto que ese otro alguien del cual supuestamente me tengo que defender es más débil que yo, eventualmente voy a terminar generando situaciones de abuso, incluso muchas veces sin darme cuenta. ¿Ya? Entonces hay una concepción, hay dos lógicas. Una, hay un tema histórico, hay un tema psicológico-social que tiene que ver con la idea de la violencia en la educación como medio válido de enseñanza o de instrucción, por una parte. Y por otra parte también está esta sociedad que vivimos hoy día, que es una sociedad que no desarrolla proyectos en común, sino que desarrolla proyectos individuales. ¿Ya? Paola, quería decir algo, la escucho. Justo eso iba a decir, profe, que la sociedad está muy individualista, entonces como que les cuesta mucho socializar y empatizar con las demás personas, sobre todo los jóvenes, que ahora como cualquier cosa, ellos son choros, son grandes, también darse cuenta que la mayor cantidad de jóvenes que hay ahora son producto de mamás adolescentes, carecen también de una buena crianza, y todo eso es un factor relevante para lo de la violencia en establecimientos, porque yo estuve en un colegio municipal trabajando un tiempo y ahí se daban mucho las agresiones, demasiado, el bullying era constante
y los mismos profesores tampoco sabían cómo terminar eso, porque si ellos abordaban este tema con ese niño, venía la familia entera a golpear al colegio, entonces daba cabida a que ese niño siguiera siendo así de violento, como que le fomentaban la violencia. Exactamente, hay una justificación de. La justificación es que si a mi hijo lo molestan, él responde. Esa es la respuesta más común que escuchamos, ¿cierto? A mi hijo, este niño lo está molestando por mi hijo, por lo tanto lo que mi hijo está haciendo es responder a una situación. No se enseña a marcar límites frente a lo que consideramos agresión. No educamos a nuestros niños para decirle a otra persona, ¿sabes qué? Tu actitud no me gusta. ¿Podrías, por favor, cambiarla? No me gusta que me trates de esta manera porque yo merezco respeto. Y de hecho, en nuestra vida diaria, como adultos, muy pocas veces recurrimos a ese mecanismo. Lo normal es que frente a algo que percibimos como una agresión, nosotros no establezcamos una frontera, sino que respondamos inmediatamente con otra frase violenta, ¿ah? Con otra patriotada, como se dice en la jerga popular. Y desde este punto de vista, entonces, tampoco se nos enseña mecanismos sociocognitivos, socioculturales, que nos permitan a nosotros frenar situaciones que percibimos de parte de otra persona como violentas hacia otra persona. Entonces, si a mí alguien me agrede, yo respondo con otra agresión. No le digo a ese otro, oye, mira, ¿sabes qué? Que yo no converso contigo porque a mí no me gusta hablar en estos términos. No establezco límites, no me enseñan eso en la escuela. ¿Ya? Paola, la escucho. También muchos de los niños son criados en un ambiente de violencia intrafamiliar y repiten casi siempre patrones. Obviamente que lo que decíamos delante, ¿cierto? En este tema de esta violencia, hay una conducta imitativa, obviamente. Las personas repetimos muchas veces lo que aprendemos y nuestro primer aprendizaje está en la casa, está en la familia. Muy bien, usted lo decía antes, hay una serie de factores, de condicionantes que llevan a que en la sociedad actual la violencia sea la que impera. Ahora, el tema es que sobre el bullying en particular hay muy poca investigación teórica, en términos bien concretos, ¿ya? O por lo menos acá en nuestro país virtualmente no la hay. Lo que hay son cifras. Lo que hay son cifras y un reportaje periodístico que hace la televisión o la prensa escrita. Ahora, la televisión y la prensa escrita lo que hacen es describir un fenómeno, pero evidentemente analizarlo es un poco más complejo y buscar mecanismos, ¿cierto? Es bastante más complejo todavía. El tema de lo que se vive dentro de los colegios también lo vamos a analizar y tal como usted lo plantea, muchas veces a los profesores, ¿cierto? A los inspectores y en general a todo el sistema escolar, les es más fácil obviarlo y decir, no sé, aquí no ha pasado nada, ¿ya? Y la verdad es que lo vamos a dejar aquí, digamos. Entonces, se obvia el tema, no se investiga, no se estudia, no se analiza y finalmente tratamos de que la fiesta se lleve, entre comillas, relativamente en paz dentro del colegio. Pero, como les digo, se actúa mucho por intuición, ¿ah? Se actúa mucho en base a lo que yo creo o a lo que a mí me tinca. Y ese actuar intuitivo, ese actuar muchas veces desprolijo desde el punto de vista de que no responde a una consistencia escolar, a una planificación de cómo actuar frente a determinadas situaciones, evidentemente que va generando más violencia. Entonces, claro, primero, las escuelas se supone que tienen una serie de herramientas que les otorga la ley para enfrentar este tipo de situaciones. Las vamos a ver, las vamos a estudiar una a una. Y
pero eso contrasta con una realidad. Pues la realidad es que el bullying en el colegio es un problema que de una u otra manera no queremos abordar porque nos incomoda como adultos, como profesionales muchas veces, y nos genera ruido, pues nos trae problemas con los apoderados, nos trae problemas con la familia del agresor, nos trae problemas con la familia del agredido, eh, y genera una serie de situaciones que son bastante complejas de manejar. Entonces, el bullying, como les digo, es un tema bastante poco desarrollado. Sole, ¿quería decir algo usted antes? La escucho, disculpe que no le haya dado la palabra antes. No se preocupe, profe, es que también los niños a veces buscan esta personalidad dentro de una sociedad para ser escuchados cuando en su casa no son escuchados y generan como en los colegios, pero en primer lugar, como quien domina a los demás. Es como ellos hacen como una jerarquía, entonces demuestran su poder ante los demás y lo intimidan. Entonces, y eso lo suben, a veces lo utilizan las redes sociales. Y ahí es Sí, donde se genera más hacia los niños porque lo suben y lo ve todo el mundo. Y para eso es un gatillante muy fuerte el que es victimario, porque no, ya lo ve toda una sociedad entera. Entonces muchas veces ha llegado a extremos estos casos. Pero yo creo que pasa porque el niño, su autoestima del agresor no es muy bajo, no ha escuchado por su familia, a veces ellos mismos han sido victimarios, entonces para que no vuelvan a ocurrir, ellos se hacen como los más fuertes y utilizan a los más débiles para sacar esa rabia que tienen dentro a veces. claro, pero mire, antes de llegar a esas conclusiones, Sole, vamos a avanzar un poquito más lento con el tema, porque el tema del bullying, claro, responde a muchas veces a querer llamar la atención, muchas veces responde a una dejación de parte de la familia, ¿cierto? El niño no se siente considerado, muchas veces, tal como usted lo plantea, hay una situación que tiene que ver con ese aspecto. Pero hay otros temas que hoy día son más profundos. Vamos a darle también un espacio al ciberacoso que, que es bastante más moderno, digamos, y hoy día en estos tiempos de pandemia evidentemente también está más en boga. Eh, Tiene que ver también con esta idea del ser triunfador, de sentirse ganador, de sentirse popular, ¿ya? La popularidad hoy día, en una sociedad mediática, en una sociedad de medios de comunicación, la popularidad hoy día, evidentemente, que es un factor muy importante, muy trascendente dentro de la cultura que se transmite, ¿cierto?, a las personas desde que son muy jóvenes, y de una u otra manera el ser una persona ganadora y no un perdedor, ¿cierto? Genera estos estatus de popularidad y desde esas lógicas, ¿cierto? Evidentemente que el mostrarse poderoso frente a los demás genera esta idea esta idea de estar en ganancia, ¿ya? Bueno, volviendo a nuestra transparencia, aquí está el dato exacto de los casos de bullying por regiones en nuestro país, ¿ya? Llama la atención poderosamente lo que ocurre en Arica Parinacota, que es una región que tiene bastante poca población, con 540 casos, y llama la atención que hay poblaciones, ¿cierto? Arica, Parinacota, Iquique, están en el extremo norte del país, donde la vida es muy ruda, ¿cierto? Con un clima muy complejo. Obviamente que Santiago tiene la mayor cantidad de casos por la población total que tiene la capital, casi 7 millones, casi el 40% de la población vive en nuestro país, ¿cierto? Pero
fíjense que Santiago tiene, o sea, coincide la cantidad de población de Santiago es proporcional a la cantidad de casos de bullying, a más o menos el 40%. Eh, lo que les quiero mostrar con esta estadística, más allá de los datos y de los números, es mostrar que esto es un fenómeno que se da en todos los ambientes, en todo nuestro país, a pesar de las características geográficas de nuestro país, que es tan largo, ¿cierto? Y que cultural y geográficamente, cultural y climáticamente y medioambientalmente es tan diverso, ocurre que tenemos todas las regiones con una alta incidencia de casos de maltrato psicológico, de bullying, ¿ya? Desde este punto de vista, entonces, vamos a comprender este fenómeno como un fenómeno que, lo que les decía en un comienzo, un fenómeno que cruza, ¿cierto?, todo tipo de fronteras. Es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno que afecte particularmente a determinados lugares, sino que es un fenómeno que cruza clases sociales, cruza características geográficas, cruza todo tipo de fronteras y se instala, ¿cierto?, como un fenómeno extraordinariamente significativo a lo largo de todo nuestro país, ¿ya? Hay que tomar conciencia que esta situación se ha ido sosteniendo y se ha ido ampliando en el tiempo, ¿ya? La agresividad de las personas, la agresividad, ¿cierto?, de los niños, de los adolescentes frente a las víctimas, también es un tema que va aumentando. La explicación del por qué ha ido aumentando esta violencia, por qué hoy día, que se supone que vivimos en una sociedad más avanzada, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Estamos haciendo análisis de inteligencia artificial, mandando naves robóticas a otros planetas. ¿Por qué hoy día, de una u otra manera, esta violencia en las relaciones interpersonales tiende a aumentar? Fundamentalmente estaría vinculado con lo que planteábamos en un principio, la idea de que prevalece la lógica del individualismo por sobre la lógica de la construcción social, de la lógica de la construcción, ¿cierto?, de un, de una sociedad en la cual actuamos o se actúa en bloque, se actúa siendo partícipe de un grupo mayor, ¿cierto? Teniendo una mayor pertenencia a un proyecto, ¿ah? Todos vamos a alcanzar determinada meta, ¿ya? Entonces, esta idea de que soy yo y mis problemas, de este individualismo, crío a mi hijo en esa lógica y mi hijo termina mirándose el ombligo igual que yo, ¿cierto? Y desconociendo, consciente o inconscientemente, desconociendo la humanidad del otro. Perdón por el ejemplo, ¿ah? No quiero violentar a nadie con el ejemplo. Esto opera igual que las lógicas religiosas. Esto opera igual que cualquier religión. Si yo pertenezco a una iglesia cualquiera, ¿ya? Y trato a los integrantes de esa iglesia, los trato como hermanos. La lógica del lenguaje señala que los que están fuera de la iglesia no son mis hermanos. Entonces, los que están fuera de mi iglesia, como no son mis hermanos, de una u otra manera yo les resto su humanidad. Y al restar su humanidad, al negarle la humanidad al otro, lo convierto en víctima potencial de mi violencia. ¿Entendieron la idea? Es decir, si yo le enseño a mi hijo que los únicos seres humanos que valemos la pena están dentro de la familia, mi hijo va a llegar a la escuela pensando que todos sus compañeritos no merecen
el respeto ni su atención porque carecen de esa dignidad humana que sí existe dentro de su familia. Y desde este punto de vista voy a crear a un hijo que o ignora al resto o que cuando eventualmente lo considera de manera utilitaria. No lo considera como persona. No vamos a estar entonces en presencia de una educación, lo que veíamos en el módulo pasado, una educación que integre la diversidad. Miren qué complejo lo del módulo pasado. Llegamos al bullying. Están íntimamente relacionados, profundamente relacionados. Esta idea de que el individualismo, de una u otra manera, este personalismo, genera que yo vea en el otro un enemigo potencial. Por lo tanto, si tengo la oportunidad de avasallarlo primero, lo voy a hacer. O muy probablemente lo vaya a hacer. O un alto índice de personas lo va a hacer. Entonces, para evitar eso, me tengo que mostrar fuerte. Pero ojo, ese es el discurso. La lógica señala, o la lógica debiera ser, la lógica escolar, la lógica educativa es que debemos educar en la tolerancia, debemos educar en la integración, debemos educar en la diversidad. Entonces, debo educar también a los niños para que sean capaces de vincularse con el otro de manera no violenta, estableciendo límites y estableciendo también lo valioso que es la diversidad de personalidades que existen dentro de un grupo. También generando que estos grupos educativos tengan proyectos en común, tengan metas en común. No sé si hay alguna duda respecto a lo que de lo que se está planteando. ¿No? Perfecto. Ahora, según el equipo multidisciplinario internacional de la ONG Bullying Sin Fronteras, como les decía, es una ONG que está vinculada a la Organización Mundial de la Salud, se establece lo siguiente, comillas, dice, para que exista la figura de acoso escolar, se requiere que la agresión se sostenga en el tiempo y que entre los involucrados hay una diferencia de poder, produciendo en la víctima un daño físico y o psicológico. Ahí estamos en presencia del famoso bullying, cuando es un acoso sostenido en el tiempo y cuando notoriamente una de las partes está en inferioridad frente a la otra. Esa inferioridad puede ser física o puede ser psicológica, ¿ya? Una pelea entre dos niños no es bullying, es una disrupción. Les comento esto porque potencialmente muchas veces se comete cierto el error de pensar que porque dos compañeros están discutiendo o porque eventualmente incluso llegaron a las manos o porque dos niñas pelearon en el colegio, estamos en presencia de bullying. No, eventualmente hay que distinguir bullying o acoso de la disrupción, ¿ya? La disrupción es una actitud que interrumpe, que no es habitual, que no es sostenida en el tiempo. Incluso puede ser una actitud de momento. Ahora, en nuestra sociedad y en nuestros colegios, dados los niveles de violencia que vemos siempre, vamos a ver muchas disrupciones y es bien importante no confundirlas con el bullying. ¿Por qué? Porque el bullying se aborda de una manera distinta a la disrupción, ¿no? Paola, la escucho. Se me quedó ahí. Ah, perfecto. Me había emocionado, pensé que iba a decir algo.
Bien, entonces, desde este punto de vista, entonces, vamos a tener que hacer este distingo, bullying respecto de disrupción, ¿ya? Ojo con eso. Es muy importante que cuando usted atiende a un apoderado, sobre todo de algún alumno que eventualmente presenta algún tipo de conducta que usted considere poco positiva dentro del aula, usted haga el distingo entre disrupción, entre un disruptor y un acosador. Son dos personajes distintos, ¿ya? El acosador, fíjese este tema, el acosador no siempre es disruptivo. De hecho, muchas veces el acosador no es disruptivo. ¿Entienden la diferencia o no? ¿Las escucho? No, profe, no entiendo la diferencia. No entienden la diferencia. El disruptivo es un niñito inquieto, desordenado. El acosador no siempre es inquieto y desordenado. De hecho, hay muchos alumnos acosadores que en la clase guardan bastante buena conducta y se comportan bastante bien. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ojo con eso. La disrupción no es lo mismo que el acoso. El acoso es sostenido en el tiempo y establece una situación de abuso de poder, se ejerce abuso de poder físico y o psicológico en contra de otro compañero. ¿Entendieron ahora la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Nadie más quiere plantear nada? No, perfecto. Vamos a pasar entonces a otra transparencia que les quiero mostrar, que está por acá, y la vamos a compartir para que veamos este tema un poco, de manera un poco más sistemática. Quería en esta primera presentación, básicamente introducir el tema, ¿ya? Introducir el tema. Ahora vamos a ver algunos datos un poco más concretos respecto de lo que significa, ¿cierto? El bullying, ¿ya? Eso cuando logre que el Meet me quiera mostrar la pantallita que quiero mostrar yo, digamos, porque no lo hace. A ver ahí. Ahí sí, ahí sí. Bien. Vamos a ver entonces este tema, prevención y abordaje ante el acoso escolar. Ese es el nombre que tiene este módulo, ¿ya? Eh, Esta es una tarea fundamental en la escuela de hoy. Es fundamental este tema y es fundamental que se aborde de buena manera porque es un tema que, como vimos en términos estadísticos y como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, es un tema que cruza todos los países y que genera una serie de complejidades bastante significativas. Ya, vamos a seguir entonces esta presentación. Aborda algunas cositas que son muy importantes de saber. ¿Qué es el bullying? Bueno, ya vimos la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Esta idea del maltrato sostenido en el tiempo, en que una persona que está en una situación de poder abusa de otra persona que ya es más débil, desde muchos puntos de vista. Pero acá vamos a ir al origen de la palabra, ¿ya? El bullying es un anglicanismo. Un anglicanismo es una palabra que se importa desde el inglés al español, ¿ya? Bullying. En castellano, la traducción que hay de esta palabra
es acoso o intimidación. Por lo tanto, en español, nosotros acá en Chile vamos a hablar de acoso o intimidación. Vamos a hablar entonces de acosador y acosado. ¿Ya? El origen del verbo bullying viene de la palabra bully, que significa matonaje. El infinitivo bully, el verbo en inglés, bully, se traduce como matonaje al español, literalmente. ¿Ya? Un matón, una persona, ¿cierto?, que amenaza, que vive en función de establecer relaciones de amenaza frente al otro, frente al que tiene a su lado. ¿Ya? La utilización de este vocablo, esta palabra, este bullying, este maltrato, este acoso, este matonaje, comenzó a ser utilizado en los años 70, ¿ya? Y fue introducido y delimitado, clasificado, categorizado, como se señala, como se dice como se establece en las ciencias humanas, por un investigador noruego que se llama Dan Olweus, ¿ya? Este señor, Dan Olweus, entonces, es el que define este maltrato sistemático hacia una persona o hacia un niño en los colegios, ¿ya? Esto a raíz de un caso de suicidio que se dio, ¿cierto?, a finales de los años 60 y que este señor, que este investigador educativo comenzó a ahondar, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se llega a esta idea de bullying? Un poco lo que preguntaba al principio de la clase una compañera, ¿cierto? La idea es que desde el mundo antiguo, desde que aparece el concepto educativo, se parte de una base, se parte de una creencia. La creencia es que la letra con sangre entra, ¿ya? Eh, esta idea de que la letra con sangre entra es toda una declaración de principio educativo si ustedes la miran desde un punto de vista práctico concreto. La idea de que la violencia genera aprendizaje. Y ojo, genera aprendizaje positivo. ¿Ah? Me permite formar a un buen médico, a un ingeniero, permite que el niño aprenda historia, matemática, un poema, escribir las letras, etcétera, etcétera, etcétera. De una u otra manera, ¿cierto? Se introduce la noción que la violencia física es un fenómeno consustancial y necesario para la educación de un niño. Es decir, si no hay una actitud violenta, si no se media, ¿cierto?, este proceso de enseñanza con algo de violencia o con mucha violencia, finalmente este niño no va a aprender, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo bastante bonito, Horacio, que es un autor romano del siglo I, ¿ya? Un tipo que vivió hace 2000 años, habla de un maestro al que le decían Orvilio el palmoteador, ¿ah? Orvilio el que golpeaba, el golpeador. Y eso era visto era visto como un pedagogo exitoso y cuya principal característica era que él golpeaba, ¿cierto?, a sus alumnos y los azotaba fundamentalmente, ¿ya? En el mundo judío también los niños eran azotados y eventualmente incluso les negaban la comida en función del aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí aparece un concepto bastante interesante. Esta idea de educar en base a la violencia. Educo en base a la violencia. Establezco que la educación es un castigo,
defino educación como castigo. Defino educación como castigo cuando castigo a un alumno mandándolo a hacer una tarea. Entonces, como castigo, te voy a mandar a estudiar. Y se genera entonces la noción social que el aprendizaje, el aprender, no es una actividad grata, no es una actividad que uno deba o pueda disfrutar, sino que es una actividad que es obligatoriamente sancionada si no se cumple. Es obligatoria, se castiga. Y para que el aprendizaje sea mejor, entonces introduzco de una u otra manera ciertas situaciones de castigo, ¿ya? Desde muchos puntos de vista, el mismo hecho, el mismo, el mismo sentido de calificar un trabajo, de poner una nota, desde mi punto de vista, y siendo a lo mejor llevando el argumento a un punto extremo, desde mi punto de vista, el calificar trabajos de alumnos contempla un grado de violencia. ¿Por qué? Porque discrimino y le digo al otro, ¿hiciste lo que yo pedí o no lo hiciste? Y en base a eso establezco una escala numérica y se lo señalo. Esto que hiciste acá no está bien, o esto otro que hiciste acá está muy bien, ¿ya? De una u otra manera, el tema de corregir en base a una nota y obligar en base a una nota para el cumplimiento de los deberes escolares, ya en sí mismo genera algún grado de discriminación, genera una discriminación, genera de una u otra manera, ¿cierto?, que otra persona que viene de afuera, suyo, le diga, ¿sabe qué? Que lo que usted está haciendo, lo está haciendo mal. Se supone que la educación debería ser un acto alegre. Se supone que la educación debiera ser un acto de disfrute, un acto en el que nos sintamos muy humanizados, ¿no? Un acto que nos humanice, que nos ayude, que nos permita relacionarnos con el otro, y no que sea un acto en el cual nos sentimos eventualmente violentados. Entonces, hay ahí un elemento bien interesante, ¿cierto?, de considerar cuando hablamos de esta temática, porque obviamente desde nuestra más antigua base educativa, instruccional, ¿cierto? Partimos de la idea de que para educar hay que ser violento, ¿ya? Otro ejemplo interesante, fíjense lo que dice ahí la transparencia, dice, en la Edad Media los jesuitas tenían una persona que llamaban corrector, ¿ah? Y esta persona estaba encargada de golpear a los estudiantes con conductas inadecuadas. Es decir, el que tenía alguna conducta que era considerada errática era golpeado por una persona que estaba específicamente para eso. Es decir, llega a ser tanto el valor de la violencia dentro del ámbito educativo de que para los jesuitas debía haber un especialista en castigar, y a este se le denomina, ¿cierto?, el corrector, ¿ya? Desde fines del siglo XVIII, cuando ya aparece, ¿cierto?, el siglo de las luces, cuando aparece la filosofía, cuando se desarrolla de manera bastante más contundente lo que significa el humanismo y la ciencia, ¿cierto?, aparece la idea de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau es un autor de finales de la segunda mitad del siglo XVIII, uno de los grandes filósofos de la Ilustración, que señala que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿ya? Es decir, no somos malos
los seres humanos, no somos malos en forma natural, sino que somos malos porque la sociedad nos enseña a actuar de mala forma. Desde esta concepción de Rousseau empieza a desarrollarse la concepción que la educación no debe ser motivo de castigo, no debe ser motivo, ¿cierto?, de generar situaciones de violencia, ¿ya? Entonces, empieza a haber lentamente un cambio. Aparecen en el siglo XX, aparecen los derechos del niño. El niño entonces aparece ya como un sujeto de derecho, como un ser que está en formación y que la sociedad le debe educación, le debe enseñar y obviamente enseñarlo dentro de una lógica de, de bien, de ayudar al otro. ¿Ah? A mediados de los años 50, a mediados de los años 30, 40, tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos a John Dewey, ¿cierto?, quien dice que la educación tiene que estar al servicio de la democracia y que tenemos que educar alumnos democráticos con todo lo que ello significa, ¿ya? La influencia de las nuevas teorías psicológicas a principios y mediados del siglo XX de autores como Piaget y Vygotsky influyen en los nuevos paradigmas educativos. Aquí quiero hacer un harto con estos dos personajes, Piaget y Vygotsky. Vamos a comenzar por Piaget. Es muy importante que usted sepa quién es Piaget como educadora de aula, como persona que va a trabajar en párvulos. ¿Ya? Empecemos por el principio. ¿Alguien sabe quién es Piaget? Sí, profe. Dígame, ¿quién fue? A ver. Fue quien niveló la educación por edades. ¿Ya? Ese es el concepto que tengo más o menos. No lo he leído bien, pero la profe Carolina nos explicó bastante de él. Ya. Piaget. Ya. Entonces, Dígame. Piaget fue un investigador sobre la educación y el comportamiento evolutivo de los niños por edad. Ya. ¿Y qué dice Piaget? Piaget dice que los niños, bueno, él se basó en un estudio de su propio hijo. ¿Ya? Ese estudio y va por etapas de 0 a 2 años, de 2 a 4, si no me equivoco, y de 2 a 7, algo así. Y eso es el comportamiento evolutivo que va teniendo los niños a lo largo de su edad. Ya. Que un niño de 2 años tiene egocentrismo. Sí. Y eso lo fue clasificando en 4 etapas. Ya. Y eso es su comportamiento de que ellos tienen a lo largo de su vida, porque cada niño se va formando según a los estímulos que recibe del adulto, digamos así. Ya. Perfecto. Piaget, como dice la compañera, muy bien, las dos compañeras que intervinieron muy bien. Piaget es un autor muy importante, es un epistemólogo y biólogo, ¿ya? Que vivió durante el siglo XX y desarrolló una teoría cognitiva, ¿ya? Las teorías cognitivas son teorías que intentan comprender mediante qué procesos los seres humanos generamos aprendizaje, ¿ya? En el caso de Piaget, en el caso de la teoría piagetana, ¿cierto?, se desarrolla un concepto que se denomina constructivismo, ¿ya? Entonces, lo que Piaget plantea es lo siguiente. Piaget plantea que en el interior, en el cerebro de cada ser humano, tenemos unas estructuras mentales, ¿ya? Imagínense que tenemos nuestro cerebro lleno de sacos. Entonces hay un saco que dice
que dice matemática, otro saco que dice historia, hay otro saco que dice literatura, hay otro saco que dice deportes, o andar en bicicleta, jugar fútbol, todas las actividades que potencialmente podemos aprender. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende que seamos hábiles en una cosa u en otra? Depende, según Piaget, de la calidad del contenido que tengan esos saquitos. Por lo tanto, la experiencia que nosotros tengamos sobre un tema nos va a generar conocimiento respecto de ese tema. ¿Ya? Entonces Piaget plantea que no vamos a ser capaces de saber exactamente qué ocurre en nuestro interior. Por lo tanto, lo que plantea este señor es que nuestras estructuras, para que crezcan y se desarrollen, deben ser sometidas a experiencias positivas, a experiencias concretas. Y establece que estas estructuras dentro del cerebro o dentro de las personas se desarrollan en distintas etapas, que él llama estadios. ¿Ya? Y esos estadios están determinados por edades. ¿Sí? Entonces, potencialmente, voy a hablar de mí para no involucrar a nadie más, potencialmente yo tengo en mi cerebro estructuras mentales que me permitirían aprender física nuclear. Pero yo no sé física nuclear porque nunca he estudiado física nuclear. Nunca he recibido contenido para abordar ese tema de la física nuclear. ¿Les queda claro? Entonces, potencialmente yo a los 52 años podría estudiar física nuclear y aprender física nuclear. ¿Por qué? Porque la estructura mental la tengo. Lo que no he tenido de buena calidad es el contenido para acceder a ese conocimiento. ¿Les quedó claro o no? ¿Entendieron o no entendieron absolutamente nada? La escucho. Más o menos. Más o menos. Entonces, Paola, por ejemplo, Piaget establece que en el desarrollo humano, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo, ¿cierto?, de la capacidad de aprender de las personas, hay distintas etapas, ¿ya? Hay una etapa que va de 0 a 5, hay otra etapa que va de 5 a 12, hay otra etapa que va de 12 a 18 y hay otra etapa posterior, ¿ya? Cada una de esas etapas, Piaget la llama estadios. Y en cada una de esas etapas, su capacidad de aprendizaje va estableciendo va teniendo determinada maduración. ¿Sí? Ahora, ese proceso de maduración de esas estructuras de aprendizaje va a ir de la mano de la calidad de las enseñanzas que usted vaya recibiendo. Entonces usted va construyendo unas estructuras. De ahí el nombre de la teoría, constructivismo. Por lo tanto, el aprendizaje es un fenómeno, Paola, que se da en el interior de usted, no en el exterior. Usted va a aprender en base a cómo usted va procesando esa información que usted va recibiendo. ¿Ya? Ahora, para que esa información que usted va recibiendo sea cada vez mejor utilizada por usted, a usted necesita que sus estructuras
estructuras sean entrenadas, que usted aprenda a aprender, por ejemplo, aprenda a estudiar. Y en esa medida, sus aprendizajes van a ir siendo de mejor calidad. ¿Ya? Sí, profe. Sole, le escucho. Es que según ayer, sus etapas de cada niño de cada edad no es la misma que de un niño de 2 a 7, que no recibe la misma información. Claro, Porque, no es la por misma. ejemplo, está la sociomotriz, la preparacional, la operación concreta, que Claro. cada uno de esos estadios, como usted lo nombra, cada niño tiene una evolución distinta. Por ejemplo, un niño no Claro. tiene la misma De evolución hecho, de un niño de 0 a 2 que un niño de 2 a 7, porque son claro, evoluciones de distintas claro, formas, ¿no, profe? claro. De hecho, la lógica, o sea, de hecho, la teoría piagetiana señala que hay cosas que un niño chico no puede aprender porque no tiene la estructura como para aprender eso. Hay una primera etapa que es la etapa de concreción, concreta, en que si usted le pregunta, por ejemplo, a un niño de 5 años qué es el amor, cuando le estoy preguntando qué es el amor, un concepto abstracto, el niño lo va a aterrizar, entonces le va a contestar con un ejemplo concreto, le va a decir, el amor es, por ejemplo, cuando mi hermana se toma de la mano con el pololo. Entonces, no es capaz de establecer, pensar sobre pensamiento, como se le denomina a esa actividad. Es decir, no es capaz de tomar un concepto abstracto, como el amor, y convertirlo en un concepto más abstracto todavía. Que si usted le pregunta a lo mejor a un niño, a un adolescente de 16 o 17 años, el adolescente de 16 o 17 años debería elevar el concepto, es decir, elevar la abstracción y decir, mira, el amor es un sentimiento en el que una persona expresa ganas o emociones positivas respecto de otra persona. Entonces, una idea abstracta la convierto en algo muy complejo, muy abstracto. Entonces, los estadios piagetanos parten de la siguiente base. Parten de la base que en un principio los seres humanos solamente aprendemos cosas concretas que vemos. Por eso que en párvulo se trabaja tanto con la lógica del hacer cosas, del hacer cosas concretas. ¿Ya? Después, en una etapa de enseñanza básica, se van mezclando lentamente cosas concretas con contenidos más abstractos. Y cuando llegamos a la enseñanza media, en enseñanza media se supone que ya estamos preparados para trabajar con abstracción. Ahora, el tema es que Piaget plantea lo siguiente: los seres humanos siempre necesitamos partir de un conocimiento concreto para ser capaces de llegar a una abstracción. Siempre necesitamos que alguien nos explique de manera muy clara, con peras y manzanas, como dicen por ahí, ¿cierto?, algún fenómeno para que nosotros seamos capaces de extraer esas ideas y convertirlas, ¿cierto?, en aprendizajes propios. Sole, la escucho, quería decir algo. Porque Piaget se basó mucho, como usted decía, en su comportamiento del ser humano y es por eso que las bases curriculares están basadas en lo que Piaget se dijo. Hoy muchas de las bases curriculares se hicieron bajo el concepto de Piaget. Claro, la idea, por ejemplo, para que me entiendan bien a lo que estoy viendo. Por ejemplo, ahí Valentina andan dos niñitos corriendo detrás de Valentina, ¿cierto? No me apague la cámara, Valentina. Está súper bien. Por ejemplo, si yo tomo a esos niñitos, usted como parvularia toma niñitos de 3, 4 años y les quiero enseñar lo que es la amistad, ¿ya? Entonces, si usted le canta a la amistad y le dice, mira, vamos a cantar hoy día la canción de la amistad, y la amistad, y usted canta sobre la amistad, y hace dibujitos sobre la amistad, y los hace pintar sobre la amistad, la pregunta del millón es la siguiente: ¿aprendieron los niños lo que es la amistad o no?
qué no? Porque pienso yo que se tiene que trabajar para que el niño entienda lo que Exactamente. significa la amistad. Para que usted aprenda algo, necesita concreción. Por lo tanto, para que un niño aprenda lo que es la amistad, es necesario que lo hagan vivenciar la amistad, que generen alguna instancia en la cual el niño sienta la necesidad de comunicarse con el otro, con su amigo de juegos y ayudar a su amigo de juegos, y después que se dé esa relación, después que el niño vivencie esa emocionalidad de tener a un cercano o a un grupo de cercanos a él, explicar eso es amistad. ¿Me entienden? Es decir, primero se enseña lo concreto, después nos elevamos a la teoría, guardando las proporciones. Y créanme que esto es absolutamente de adrede. Sáltense la parte en la que les di las notas del trabajo anterior. ¿Con qué iniciamos la clase hoy día? ¿Qué fue lo primero que les pregunté a ustedes sobre cuando empezamos a hablar del módulo de hoy? ¿Qué entendemos? ¿Ah? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por bullying? Pregunta, ¿por qué iniciar una clase de esa manera? Porque es como, ¿qué es lo que entiende el niño por ese concepto? Exactamente, es decir, primero vamos a la concreción, primero vamos a lo concreto. ¿Ya? Primero vamos a lo concreto. Después construimos teoría. Entonces, cuando llega el profesor de matemática a un niño de 11 años y le dice, hoy día vamos a estudiar ecuaciones, vamos a estudiar ecuaciones en el conjunto Z. Entonces, existe el conjunto Z en el cual n es igual a x. Y esta x, a su vez, dividida por z, nos tiene que arrojar un número igual, superior o inferior a 0. ¿Ustedes creen que un niño de 11 años va a entender algo teórico si no entiende para qué sirve una ecuación? No. Es imposible. Entonces, la teoría piagetana plantea que nuestros aprendizajes deben iniciarse necesariamente desde un punto de vista concreto. Si no lo concreto, no va a haber aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje profundo o aprendizaje significativo, que se utiliza mucho en educación, el aprendizaje significativo es el aprendizaje que yo asocio a una experiencia mía, que yo asocio a un conocimiento previo y que de esa manera, cuando lo veo, lo reconozco, lo manipulo intelectualmente y me lo apropio. Para apropiarme de un contenido es necesario que yo manipule intelectual y si es físicamente mejor ese contenido. Necesito vivenciar, ¿ya? Para poder comprender. Por eso, por ejemplo, que cuando abordamos el tema del bullying, el bullying no se asume en los colegios como parte de una enseñanza proactiva. El bullying en la mayor parte del sistema educativo es es una situación que se da en forma reactiva, es decir, se reacciona se reacciona cuando el fenómeno ya se está desarrollando. Y desde ese punto de vista también es que las acciones que se generan para evitar el bullying normalmente resultan ser bastante poco efectivas. ¿Por qué? Porque el fenómeno ya ha sido asimilado por los alumnos. Es decir, ¿por qué actúo así? Es porque así aprendí a actuar. Porque no me enseñaron
No me enseñaron a resolver mis problemas de otra manera. No me enseñaron a vincularme con el otro de otra manera. ¿Les queda claro el...? ¿Se van aclarando el tema? ¿Lo van relacionando con Piaget o no? Sole, usted quería decir algo, la escucho. Lo que es como es el razonamiento que va teniendo el niño a ciertas actitudes con lo que usted menciona con el bullying y está asociado a lo que dice Piaget con Vygotsky. Claro, pero no hablemos de Vygotsky todavía porque ahí, ahora sí, si entendió poquito de Piaget, ahora sí que va a terminar de quedar muy enredada con Vygotsky. ¿Ya? Porque aparentemente Vygotsky... Entonces, a ver, para que nos ordenemos. Tenemos a Piaget, que establece que los seres humanos aprendemos en base a unas estructuras mentales que tenemos. Y esas estructuras mentales tenemos que llenarlas de experiencias concretas para generar aprendizajes nuevos. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Y estas estructuras van madurando, ¿cierto? Conforme a una cierta, a un cierto desarrollo de madurez que Piaget denomina estadios, ¿ya? Estadios cognitivos, ¿sí? Que van desde una etapa muy concreta hasta una etapa de abstracción. En la adultez, entonces, ya hacemos abstracciones, ¿sí? Ahora, la calidad de nuestro aprendizaje va a estar íntimamente relacionada o vinculada con la calidad de la experiencia cognitiva a la cual hayamos sido sometidos. De hecho, hay un famoso autor piagetano español que se llama César Coll, constructivista, que dice una frase que los profesores odian. No se les ocurra nunca decir esto en ningún consejo, profesores, porque las van a echar. César Coll, que es uno de los mayores teóricos españoles que hay de educación de finales de la segunda mitad del siglo XX, César Coll dice que no hay alumnos que no sean capaces de aprender. Hay profesores que no son capaces de enseñar. Es una frase muy potente, ¿eh? ¿Ah? No lo dice así, lo que dice textualmente es que no hay malos aprendizajes, hay mediaciones mal hechas, dice. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a Vygotsky. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky era un abogado ruso en la época de la Unión Soviética, en los años 30. Tenía unos niñitos chicos y empezó a observar a sus hijos y empezó a escribir teoría psicológica. ¿Qué dice Vygotsky? A diferencia de Piaget, Vygotsky no se preocupa de lo que ocurre al interior del ser humano, sino que Vygotsky se preocupa de lo que ocurre alrededor del ser humano, del entorno social. Es decir, para Vygotsky, lo fundamental en el desarrollo humano es que una persona sea sometida a mediaciones educativas de calidad. Y en este sentido, Vygotsky dice que el lenguaje tiene un rol fundamental. La comunicación, el ser capaz de comunicar al niño determinados conocimientos para que este niño, desde muy pequeño, se introduzca en algún ámbito y demuestre destrezas. ¿Me entendieron? No. De nuevo. Vygotsky, entonces, a diferencia de Piaget, se fija en el entorno, en lo de afuera. Piaget se habla de las estructuras internas, ¿cierto? Y de cómo llenar esas estructuras internas, ¿sí? Entonces, Vygotsky dice, a diferencia de Piaget, dice, no, a mí no me interesa lo que pasa dentro de la cabeza de la persona, me interesa lo que pasa fuera de la persona. ¿Cómo son las experiencias que rodean a esa persona? ¿Ya? Ahora, Vygotsky plantea que los seres humanos no aprendemos en forma lineal, no aprendemos como en una línea, sino que los seres humanos aprendemos en saltos. A ese salto cognitivo que damos, él lo llama ZDP,
zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es el salto cognitivo que voy a dar entre un punto de conocimiento que tengo hoy día y un punto potencial de conocimiento que tengo en el futuro. Por lo tanto, Vygotsky dice que la educación no tiene que estar centrada en lo que pasó, sino que tiene que estar centrada en lo que viene, en el futuro. No tengo que preguntarle al niño por los aprendizajes que ya tuvo. Tengo que preguntarle por los aprendizajes que espero que tenga. La educación, entonces, sitúa al individuo en su futuro, lo proyecta, hasta dónde puede alcanzar. Pregunta, ¿alguna de ustedes sabe manejar? No, profe. Poquito, Poquito, Paola. No, sí sé, pero no me sé estacionar y me dan miedo los camiones. Ah, ya, bueno, prefiero no hacerlo. Ya. Prefiero ser copiloto. ¿Quieres ser copiloto? Perfecto. ¿A qué edad aprendió a manejar, Paola? Mi papá me enseñó como a los 15, mi papá es camionero. Ya, como a los 15. Sí. ¿Alguna otra compañera sabe manejar? ¿No? ¿Ninguna más maneja? ¿Ana? ¿No? Ya. Entonces, Paola, que aprendió a manejar a los 15, según la teoría de Vygotsky, tiene una zona de desarrollo próximo, una ZDP, como aprendió a manejar chiquitita, puede potencialmente aprender a manejar muy bien. Mucho mejor que una persona que aprende a manejar a los 40 años. Porque la zona de desarrollo próximo de esa persona como conductor es más chiquitita, es más corta. ¿Les queda claro, no? Es decir, si Paola empezara a manejar el día que se compre auto y maneje todos los días, su zona de desarrollo próximo va a ser bastante más larga, va a ser bastante más diestra manejando que otra persona que aprende más tarde. Dígame, Sole. Entonces quiero decir que un niño que aprende a una edad más temprana tiene mayor razonamiento que una persona adulta. ¿Por qué? Porque es como va retrocediendo a la edad. Entonces, como usted dice, la persona que aprende de una edad más joven, esos conocimientos van quedando hasta Exactamente. recién un adulto. Exactamente. Por eso es más débil por la edad. No es que no aprenda, sino que es más retroactiva. Así. Exactamente. Por eso que los niños tienen tanta habilidad, ¿cierto?, con los teléfonos celulares. Entonces, un niño que hoy día tiene 5 años, tiene un potencial de manejo computacional mucho más grande, mucho mayor, que una persona común y corriente que hoy día tiene 50 años y que recién está aprendiendo a usar WhatsApp. Entonces, ese niño que hoy día tiene 5 años, en el futuro, cuando él tenga 50 años, va a ser muy experto en todo lo que significa el tema de computación e internet, porque su destreza, su aprendizaje se dio a muy temprana edad y se dio de manera muy concreta. ¿Les queda claro, no? Entonces, Vygotsky señala que el aprendizaje pasa por el mediador, la calidad del mediador. ¿Qué tan bueno es la persona que está enseñando? Que está generando la experiencia. Ahora, yo les voy a mandar a hacer una prueba sobre esto, unas preguntas. Una pregunta. ¿Ya? Les voy a dar un torpedo porque son poquitas y ustedes son 11 y día faltan 5. Entonces, como hay poquitas, les voy a dar un torpedo. ¿Ah? Piensen lo siguiente. En el transcurso de la clase le voy a ir respondiendo esto. Piensen lo siguiente. ¿Piaget y Vygotsky se contradicen o se complementan? Primera pregunta, no me conteste. Vaya lento para anotar, vaya lento para anotar. Piaget y Vygotsky, ¿se contradicen o se complementan? Primera pregunta, primer aspecto.
Segundo aspecto, ¿cómo puedo aprovechar a Piaget y a Vygotsky para abordar el bullying? ¿Ya? O simplemente no tiene nada que ver y el profesor hoy día no ha tomado desayuno y por eso que está tratando de entrelazar cosas que no tienen ningún vínculo. ¿Ya? También es una alternativa, también es una posibilidad. Entonces, entonces, cuando hablamos de bullying, hablamos de una conducta aprendida por siglos. La educación debería tender a ser o contener algún grado de violencia, por una parte, ¿cierto? Por otra parte, considerar que en el siglo XX las teorías cognitivas nos dicen que las personas aprendemos, ¿cierto?, de diversas formas. Hay un autor muy importante que se llama Jean Piaget que dice el aprendizaje se da en el interior de las personas porque cada persona va teniendo estructuras mentales y esas estructuras mentales hay que irlas llenando de experiencias para que estas personas procesen esa información, ¿cierto? Y generen aprendizajes. Bueno, hay una serie de conceptos que no es del caso que veamos en este módulo, ¿ya? Dado el tiempo y dado el objetivo del módulo. Por otro lado, aparece Vygotsky, dice, sí, las personas aprenden, pero yo no sé qué pasa dentro de la cabeza de las personas, la verdad es que no me interesa. Yo me voy a centrar en la otra parte. Yo creo que las personas aprenden cuando hay alguien afuera o cuando la mediación que se hace afuera de ellas, en su entorno, ¿cierto?, las provee de buenas experiencias para que estas personas vayan teniendo estos aprendizajes de buena calidad y vayan generando expectativas mayores de aprendizaje a futuro, lo que él llama la zona de desarrollo próximo, la ZDP. ¿Ya? Ahora, estamos viendo un módulo de bullying, que aparentemente es un problema sobre el que tenemos que actuar una vez que ya ha ocurrido. Es decir, después que el niño ya ha sido, después que un alumno o un niño ya ha sido sometido a una situación de acoso, de molestia, de maltrato por parte de un acosador, tengo que tomar al acosador y decirle, a ver, venga usted para acá, mi hijo, qué pena me da usted porque usted es víctima, igual que este otro joven que está acá, o este otro niño que también es víctima, que es el victimario, ¿cierto? Y yo ahora los voy a poner en tratamiento a los dos para superar el tema. Por lo tanto, desde muchos puntos de vista, en nuestro sistema educativo, el actuar frente al bullying es una reacción, ¿sí? Pensando un poco en Piaget y en Vygotsky, ¿cómo podríamos actuar de manera no reactiva, sino que proactiva frente al problema del bullying? En otras palabras, ¿cómo anticipar, cómo generar instancias de aprendizaje que reúnden en que el bullying sea un fenómeno que no tengamos que ver en nuestra unidad educativa, en nuestro colegio, en nuestra sala, ¿cierto? En nuestro quehacer como educadores. ¿Hay alguna duda respecto a lo que he planteado o no? ¿O está claro? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Vamos a seguir entonces con esta cosa que estábamos viendo acá, que nos quedamos pegados ahí en Piaget y Vygotsky, pero bueno. Dice, Piaget y Vygotsky influyen en los nuevos paradigmas educativos. Particularmente surge el constructivismo. Ya vimos lo que es el constructivismo, ¿cierto? Esta idea de ir construyendo, ¿cierto? En base a estas estructuras mentales, nuevos conocimientos, ¿cierto? En base a la experiencia y a la guía de un docente, de alguien externo que va ayudando, ¿cierto? A
fijar estos conocimientos. De ahí a que el rol del profesor o del docente, o en este caso el rol del educador de párvulo, ¿cierto? Es un rol de facilitador, ¿ya? Se facilita al otro el aprendizaje. De ahí también es que es importante sacarse de la cabeza que el docente es una autoridad incuestionable y que el estudiante es un simple receptor de conocimientos. Entonces, en la educación actual, el docente no debe ser visto como una fuente inagotable de conocimiento y el alumno como un receptor de dichos conocimientos. La idea es que se genere una interacción entre los estudiantes y los docentes. De ahí a que el docente sea visto como un facilitador. Usted debe ser capaz de facilitar oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. Y esas oportunidades de aprendizaje deben ser concretas, particularmente en temas de formación valórica, que son complejas de enseñar en niños chicos. ¿Por qué son complejas? Porque son conceptos abstractos. Y la teoría nos dice que un niño no aprende si le enseñamos desde la abstracción, sino que debemos enseñar desde la concreción. Los seres humanos aprendemos desde lo concreto. Ahora, ese aprendizaje desde lo concreto debe ser mediado por alguien, en este caso por usted. Para eso le pagan a usted. ¿Ya? Ese es su objetivo. Desde este punto de vista, entonces, generar una batería de actividades didácticas que sean concretas y que tiendan a producir estos aprendizajes es fundamental. Como en un círculo eterno, caemos de nuevo en el mismo concepto. Es fundamental planificar lo que se va a hacer. ¿Ya? El planificar usted no lo puede soslayar. Yo no puedo, ni nadie, ni ningún docente puede sentarse a intentar enseñar algo si no lo planifica. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Entonces, el saber escolar ya no es vertical. El aprendizaje tiene mucho que ver con el desarrollo de estas estructuras internas y tiene que ver mucho con la mediación externa que se haga del contenido, en términos de ser capaces de que el facilitador genere las instancias de aprendizajes adecuadas para que la persona las internalice. Por otra parte, tenemos que los alumnos se relacionan entre ellos. Los alumnos, ¿cierto?, van a vincularse socialmente con el otro. Uno de los grandes objetivos del colegio, evidentemente, es la socialización. Quizás sí es el objetivo más importante que tiene la escuela como organización, ¿ya? Y este relacionarse con el par, este estar vinculando, ¿cierto?, con vinculándose con el otro, de una u otra manera
ha sido visto como una tarea que los niños desarrollan en forma natural. Es decir, el mediador no interviene en esa relación, sino que eventualmente lo único que hace es generar ciertas normas, cierta normativa de castigo frente a la manera en la cual nos vinculamos. Entonces, si escucho un garabato, eventualmente voy a sancionar. Voy a mandar a buscar el apoderado, voy a poner una anotación, voy a castigar, lo voy a mandar a inspectoría, lo voy a sacar de la sala, no sé, los mecanismos que establece el sistema escolar. Pero no voy a ahondar en el por qué el alumno incurre en la falta. No voy a intentar que haya un aprendizaje que genere o que evite en el futuro esa falta. Por lo menos no de manera interna, sino que lo voy a externalizar. ¿Cuál es la diferencia entre un aprendizaje interno y uno externo? El aprendizaje externo es lo que usted aprende en forma repetitiva, es lo que usted no vivencia, ¿ya? El aprendizaje externo es ese aprendizaje que usted hace con una prueba memorística, que usted no vincula ese conocimiento con algo que usted previamente ya conocía. No pasa por la experiencia suya. Es como cuando uno va a... Es como el Evangelio. ¿Ah? Es como cuando los curas evangelizaban a las poblaciones indígenas y le hablaban de Dios y le decían que Cristo había caminado en la tierra hacía 2000 años. Profe, disculpe, ¿ese era el aprendizaje externo? Externo. También se le denomina evangelización. Se evangeliza cuando yo me subo al púlpito y les digo, niñas, no consuman drogas, porque las drogas hacen mal. La droga a usted le hace mal para su organismo. Y hablo sobre lo malo que son las drogas. Ese es un aprendizaje o un tipo de enseñanza externa. Estoy tratando de transmitir un conocimiento. Pero vimos que Piaget nos dice que el aprendizaje tiene que ser concreto. Y Vygotsky nos dice que tengo que ser capaz de generar las instancias para que ese aprendizaje sea de buena calidad. O sea, Vygotsky me está diciendo lo mismo que Piaget. Preocúpese de generar buenas instancias de aprendizaje, de hacer buenas mediaciones, ¿cierto? Ahora, evidentemente que si estoy hablando de las drogas, no puedo hacer probar a los niños ningún tipo de droga para mostrarles lo mala que son. O sea, estoy haciendo un ejemplo ridículo, ¿cierto? Pero sí, eventualmente puedo llevarlo, puedo organizar a un grupo y llevarlo a un centro donde hayan personas adictas a la droga. Sí puedo llevar al colegio personas que van a testimoniar desde su experiencia lo que significa el consumo de drogas. Sí puedo mostrar lo mal que puede terminar una persona con el tema de las drogas. Sí puedo mostrar un muy buen video sobre el tema de las drogas y explicarlo. Es decir, sí puedo generar instancias bastante concretas que aproximen a una experiencia respecto de algo, de un tema tan complejo como la droga. La pregunta es, ¿y por qué no puedo hacer lo mismo con el bullying? ¿Por qué no puedo aproximar al alumno antes de que ocurra a lo que significa y lo que es el concepto de bullying? Y lo malsano, lo negativo, lo empobrecedor que es para el ser humano incurrir en esta falta. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, del bullying, lo que no hay que hacer es lo que se ha hecho históricamente o durante mucho tiempo. ¿Qué se ha hecho? Nada. Es un fenómeno al que no se le da importancia.
que no se asume, el mundo adulto no asume la gravedad de este comportamiento. A lo mejor, tal vez, les voy a decir algo que puede parecer bastante sencillo o incluso bastante torpe, a lo mejor tal vez el bullying es una conducta tan extendida que a lo mejor todos en alguna medida fuimos víctimas de bullying, por lo tanto lo ignoramos y pensamos que es algo natural dentro de un proceso de vida escolar. Entonces se normaliza la anormalidad, por lo tanto la ignoro. Cuando normalizamos lo extraño, eso extraño pasa a ser normal, por muy contradictorio y torpe que sea. Vivimos en una sociedad donde estamos llenos de cosas anormales que han sido normalizadas. ¿Ya? Los ejemplos sobran. Y una de ellas es el bullying. Entonces, no se le da la importancia que tiene este fenómeno, por una parte. Ahora, por otra parte, el bullying afecta como una manera de discriminar al otro. Es una materialización de discriminación al otro. Lo minimizo. En algún grado incluso le quito su condición de humano y lo humillo. Lo humillo y de esta manera reafirmo mi condición de superioridad. Ahora, si eso no es grave, me gustaría saber qué cosa es grave, porque la verdad es que estamos frente a un tema extraordinariamente potente. De ahí a que sea tan importante que en educación parvularia este tema se aborde de manera sistemática y permanente. Pregunta, ¿se hace esto en educación parvularia de manera sistemática y permanente o no? Por mi caso, yo no he tenido como casos de así de hostigamiento, entonces Entonces, como no lo ha tenido, no lo tratamos. concreto, claro, no lo Ya, he tratado, perfecto. entonces Si no no pasa. está, mejor ni nos acordemos, ¿cierto? Dejémoslo ahí, total. Claro. Dios quiera que nunca nos ocurra, ¿ah? Y roguemos, escúchanos, Señor, te rogamos que nunca nos pase esto, ¿cierto? Pero las cosas no pasan, adivine qué, hasta que pasan. Entonces es bastante errático lo que usted me plantea, Paola, y no porque usted lo diga, sino que es porque es un hecho de la causa. Yo también trabajo en colegio hace muchos años y sé de muy buena, sé muy bien, al igual que la mayoría de los docentes de nuestro país, que evidentemente frente al bullying se es reactivo. Es decir, establecemos protocolos de qué vamos a hacer cuando nos pase, ¿ah? Pero no nos anticipamos, po. No nos anticipamos, no generamos instancias que impidan ¿Qué pasa? o que minimicen las posibilidades que esta situación no ocurra. Entonces, no lo tocamos, ni nos acordamos de eso, ¿ya? Y lo dejamos más bien en el ámbito de la broma, ¿sí? Es más fácil, ¿cierto? Decir, ah, jaja, me están haciendo bullying, ¿sí? Entonces, y lo dejamos ahí, ¿ya? Entonces, no generamos, ¿cierto?, esta instancia de discusión, ni generamos esta prevención que debiera hacerse de manera evidentemente programada, ¿ya? Entonces, el hecho de que con niños chicos de párvulo, ¿cierto?, no se aborde esta temática y no se prevea mediante un mecanismo consciente, estructurado, planificado, que el alumno lo internalice
y vea lo negativo que es esto, evidentemente que vamos a terminar actuando cierto sobre situaciones que ya están o que ya se dan. Ahora, es bien simpático, o no sé si la palabra exacta es simpática, un vocablo que utilizo de manera bastante errática. Es bien triste, esa es la verdad de las cosas, darse cuenta de que cuando estamos enfrente de una situación de acoso en niños chicos, por ejemplo, de uno frente a otro, ¿sí? Buscamos la explicación. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que este niño es hijo de padres golpeadores. La explicación es que la sociedad nos cría muy individualista. La explicación es que este niño pasa solo en la casa. La explicación es que este niño, el pobrecito, es golpeado en su casa, entonces acá actúa de mala forma, ¿sí? Pero nadie dice, la explicación es que nosotros no hicimos nada antes de esto. ¿Qué hicimos nosotros para evitar eso? Es una pregunta importante. Siempre pregúntese cuando trabaje con alumnos, ¿qué hice mal? Siempre llega ese cuestionamiento. ¿En qué me equivoqué yo? No le eche la culpa al empedrado. Yo me equivoqué en algo. Yo algo hice mal. Puede ser que incida un 1%, puede ser que incida un 10%, puede ser que incida un 20%, un 100%. No lo sé. Pero usted, como educador, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad usted no la puede hacer descansar en el 100% en el entorno. No, usted también tiene algo de culpa. Preocúpese de lo que usted hace y de hacerlo bien. Si usted generó las instancias de análisis, las instancias de prevención, que planificó, que estructuró, y así todo tuvo un caso de bullying, a última hora usted va a tener la tranquilidad de decir, bueno, hice mi trabajo. A lo mejor tengo que perfeccionarlo, pero lo estoy haciendo. ¿Les queda claro el tema o no? ¿Sí? Sole, la escucho. Disculpe que no le haya dado la palabra antes. No se preocupe. Entonces, a lo que usted hacía referencia, si uno no la aborda a tiempo, esto puede tener grandes problemas a la edad que vaya ocurriendo el niño, porque, como usted decía, si un niño no es abordado, cuando se ve este caso de bullying en los niños pequeños, si uno no lo trabaja desde la infancia, no va a tener grandes problemas o actitudes en su crecimiento y este niño al día de mañana puede que sea una persona agresor, pero si lo trabajamos desde niño, desde, como usted dice, de una orientación, este niño puede que el día de mañana tenga más razonamiento a la hora de actuar. O sea, va a razonar, va a tener un mejor criterio al ver este caso. Exactamente. Si para eso vamos a la escuela. Si a la escuela no vamos para esperar que las cosas no pasen, a la escuela vamos para socializarnos y para aprender. Ahora, el problema, y un punto central, es qué aprender y a qué edad. Eso es como dice Vygotsky, que si le enseñamos para grande, luego va a tener un mejor comportamiento con el Una resto y mejor para el destreza, entorno. exactamente. Sus habilidades sociales van a ser extraordinariamente superiores. Si usted enseña, piensen, yo sé que varias de ustedes tienen hijos, piensen en esto. ¿A qué edad tengo que enseñarle a mi hijo a dar las gracias? Desde siempre. Desde siempre. ¿Por qué no le enseño a los 10 años? Porque no va a aprender. Po. Si una persona pasa 10 años de su vida sin darle las gracias a nadie, después no lo va a hacer, probablemente no lo vaya a hacer. O minimizo las posibilidades de tener una persona que sea muy amable de adulto. Entonces, a eso es lo que nos referimos. ¿Se dan cuenta? Por eso que en la clase de hoy iniciamos preguntando por el bullying. De hecho, al principio les pregunté por qué ocurría el bullying. Y uno repite, no lo digo por ustedes,
Yo también, yo también lo hago. Todos los seres humanos lo hacemos. Repite lo que escucha. ¿Y qué escuchamos? Que el bullying es un problema que viene de la casa, que el bullying es un problema que tiene que ver con el sistema socioeconómico, el bullying tiene que ver con el individualismo, el bullying tiene que ver con la televisión, que tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro, pero nadie dice es que el bullying tiene que ver con el hecho de que en el colegio no se aborda. Y por la pregunta de nuevo del millón es, ¿y por qué la escuela no asume lo que no hace? La escuela como institución. Es que, profe, como decía igual la compañera, es que Vygotsky dice que los niños aprenden y observan y son como una esponja de lo que ve en la sociedad, de lo sociocultural. O sea, si nosotros no practicamos con el hecho y no les enseñamos a los niños, ¿qué esperamos el día de mañana cuando tengamos que abordar este tema? Porque si no se trabaja desde una base y después lo venimos a replicar aquí a la adolescencia, ya no va a servir de nada, porque no, es como o de muy poco, exactamente. poco. Sí. Se tiene que trabajar desde la base para que ese niño logre comprender a una edad lo que significa un bullying. Porque si ahora lo trabajamos, es como una idea muy, y va a ser muy como abstracto de llegar a que ellos entiendan, porque van a entender lo que ellos quieren entender. Claro, pero si usted somete a las personas a la experiencia correcta, esto es como lo siguiente, Sole, disculpe el ejemplo. Esto es como lo siguiente, esto es igual que si usted, o yo, por hablar de mí, es igual que si yo le digo a mi hijo y le enseño todo lo malo que significa robar, y le enseño a mi hijo que hay que ser una persona correcta, una persona veraz, una persona que no miente, una persona que cumple con los preceptos sociales, ¿sí? Y mi discurso con mi hijo permanentemente va en esa dirección. Y le digo, mira, hijo, tu papá es un hombre recto, frontal, es una persona que va siempre tratando de hacer las cosas bien. Y cuando vamos al supermercado, yo me robo una caja de leche. No una, sino que me robo 12 leches. ¿Ah? Y le digo a mi hijo, oye, tira la chaqueta ahí encima del carrito para que no nos vean que llevamos la caja con leche. La pregunta, yendo a la teoría, ¿cuál es el aprendizaje correcto? Tiene que practicar como el ejemplo. Ya, entonces el aprendizaje correcto es la experiencia, porque lo otro que yo todo le diga es externo, es aprendizaje, es externalizar, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje concreto debe ir acompañado de la prédica, pero la prédica tiene que ser también coherente con lo que estoy señalando. Desde este punto de vista, entonces, vamos a tener, y caemos nuevamente con esta lógica, que la escuela tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la gran responsabilidad? Analizar estos fenómenos, darle la importancia que tiene y anticiparse a la ocurrencia de los fenómenos, a la ocurrencia de las situaciones. Bueno, como vimos, existe este señor, ¿cierto? Dan Olweus, este noruego de la Universidad de Bergen, quien en los años 70 empezó a investigar sobre suicidios adolescentes y descubrió un patrón. Descubrió que muchos de estos jóvenes que se suicidaban en alguna etapa de su vida escolar habían sufrido agresiones físicas y emocionales por parte de los compañeros. ¿Ya? Ese es el patrón que descubrió en común. En el año 78, en 1978, este autor habló de los bullies y niños agresivos, ¿ya? Y ya en el año 1978, Dan Olweus va a definir el bullying, por las características que adopta el bullying.
Y estas son, entre comillas, dice ahí, cierto textual, dice, es intencional, es repetitivo y es desbalanceado en términos de poder. Es asimétrico en términos de poder. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos visto hoy día? ¿No? Perfecto, No, profe. perfecto. Les agradezco profundamente la participación. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Voy a detener la grabación y vamos a seguir con el módulo